¡Silencio! Vamos a rodar. No podemos dejar la imagen de la familia en manos de Telecinco. Hay que tener morro. Han hecho una peli sobre nosotros sin consultarnos sobre el guión. Y lo que es peor, sin pagarnos derechos de autor. Con esta peli explicaremos realmente lo que sucedió, ¿verdad, amor? Sí, querida. ¡Venga! Todo el mundo a su sitio. ¡Vamos a grabar! Primera escena. Leticia y Felipe, el encuentro. The movie. Toma 1. ¡Acción! Alteza. Es un placer conocerle en persona después de tantos años viéndolo solo en el telediario. Anda, a mí me ocurre lo mismo, solo te veía en el telediario. Esto significa que estamos hechos el uno para el otro. Vale, ¿nos casamos? Vale, guay. ¡Corten! ¡Mala! Mala no, malísima. Estos diálogos son muy poco creíbles. Pero papá, si esto es así como sucedió. Claro. Pues no me gusta. Los diálogos les falta emoción, les falta chispa. Voy a cambiarlos. Vale, muy bien. Así está mucho mejor. Venga. Qué maravilloso es el mundo ahora que sé que tú estás en él. Presiento que este es el principio de un gran amor. ¿Quieres que te ayude? Sí. Pon las manos aquí mojadas y deja que el barro resbale entre tus dedos. ¡No, Leticia! No deberías mojarlo. Ni mojarlo, ni sacarlo a la luz, ni darle de comer después de la medianoche. ¡Oh, cielos! A Dios pongo por testigo que nunca jamás volveré a pasar hambre. Felipe, ¿que estoy hablando yo? Leticia, yo soy su padre. Alteza Imperial. Dime, ¿no te da miedo casarte con un príncipe Jedi? No tengo miedo. Mi mamá me dijo que el matrimonio es como una caja de borbones, que nunca sabes cuál te va a tocar. Pues si es así, que la fuerza os acompañe. ¡Papá! Esta sí que es una peli real y no la pantochada de Telecinco. Felicidades, papá. ¡Qué gran guión! Solo he echado en falta la escena donde Meg Ryan finge el orgasmo en Cuando Harry encontró a Sally. ¿Y quién te ha dicho que no está? Mira, la escena de la noche de bodas.